Hola Amix, otra vez yo, Ángel, desde su canal Your Woke Hustle Bro o su amigo el atascado de chambas que se cree ilustrado, que se cree iluminado y creo que ya tengo que buscar un mejor chiste y bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco más de la continuación de mi blog sobre teoría y tecnocrítica y filosofía y programación y hackear y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente, y espero que todos se encuentren muy bien, muchas gracias por ver este video desde donde quiera que estén, haciendo lo que sea que estén haciendo. Y bueno, habíamos un poco platicado de la tecnocrítica como esta forma de saber que se ocupa de las condiciones de posibilidad de las formas hablantes. Y creo que quisiera ahora en este video como profundizar un poco más en por qué es importante entender el contexto de la tecnocrítica. En mi nuevo libro, Lee esto para hacer un cambio real, que bueno, no es tan nuevo, la verdad lo escribí en 2017 yo creo, sin embargo no lo publiqué por desidia, por inseguridad, por procesos personales. Y bueno, pues el día de hoy les platico un poco más. También hay otro video un poco más profundo en una playlist en este canal de YouTube si a alguien le interesa. Pero bueno, por ahora lo que les puedo decir es que la tecnocrítica es importante para este nuevo libro que escribí, que viene un poco de mi experiencia estando en Wikipolítica, que es una especie de movimiento político progresista que inició siendo algo pirata y que cambió a un movimiento más de naturaleza populista como el de Podemos en España. Y bueno, de mi experiencia ahí escribí un pequeño ensayito como muy poético que se llama Plantar cara para imaginar el porvenir. Después escribí ya este libro de Lesto para hacer un cambio real y al final escribí un poco más concienzudamente y filosóficamente sobre qué es la acción crítica. De hecho, mi tesis que realicé en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución pública de máxima calidad, la gran casa de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, gente de la UNAM, denme dinero si eso funcionó. Y bueno, eh, ahí abordé un poco más el problema de la acción crítica, que es básicamente eh, cómo podemos accionar en un contexto en el que todo está capturado por el capitalismo, ¿no? Y entonces, uno de los propósitos de la tecnocrítica que son, yo podría hablar principalmente quizá de dos o tres. Uno de los primeros es entender cómo funciona el algoritmo capitalista. Esto quiere decir, si la teoría crítica antes veía la alienación como una especie de unidad sobre la cual medir la explotación, para mí, a nivel ontológico, a nivel de lo que más puede determinar el valor de lo real, de lo que la gente considera como real, como valioso en este universo loco, eh, esa parte de un saber real está contaminado hoy en día por la condición cibernética del mundo. Y entonces, si a la teoría crítica le preocupa quizá la alienación y el capitalismo, a la tecnocrítica le ocupa el algoritmo capitalista. Y esto quiere decir de qué manera en diferentes dispositivos que no son necesariamente un gran sistema, sino que son pequeños aparatos que tienen un agenciamiento, un objetivo diseñado y concienzudamente pensado para ese objetivo, ¿no? Ahora, cada dispositivo produce una agencia y esta agencia es una agencia técnica, tecnológica. Esto quiere decir que produce un efecto en el mundo, que este efecto en el mundo no está mediado
del todo por condiciones biológicas, sino por condiciones electrónicas y telemáticas y otras cosas que platicaremos más adelante. Pero bueno, entonces la tecnocrítica se ocupa para entender de qué forma está implementado, y voy a decir ahora su nombre largo, el algoritmo autónomo del virus capitalista. Y esto lo vi de una literatura de un paper que se llama, de una revista que se llama Triple Ampersand, que es como 3 y como de carácter, bueno, no sé, Ampersand. Y ellos tienen un texto que se llama Alt-Walk, una guía sobre como otra posición en medio del alt-right, que era como lo que gestó esta nueva forma de derecha, ¿no? Que es Trump, y, y una alternativa como a la correctitud política de los demócratas y de Sanders y de Ocasio-Cortez y de como todo este establishment, de la buena onda y como de la acción por reprendimiento moral más que por la acción directa. Y por las activaciones más, ¿no? Quizá por los trabajos tácticos, ¿no? De campo. Y entonces este colectivo de Alt-Walk parte un poco de esta idea de que el capitalismo se comporta de esta manera, y me encantó, y yo por eso lo tomé para mi trabajo y para poder explicar algunas de las cosas que voy a explicar. Entender cómo opera este algoritmo en un mundo totalmente dependiente de las telecomunicaciones por internet, y sobre todo del principio del electromagnetismo como forma dominante de producción de poder y de relaciones, nos obliga a entender de qué manera estas máquinas y la electricidad y esta naturaleza electrónica de nuevo, ¿no? O sea, maquínica, está conformando nuestra realidad. Y por supuesto que lo que estoy diciendo está totalmente acotado a los contextos predominantemente urbanos, en donde las telecomunicaciones se expanden y etcétera, ¿no? Estoy hablando de cómo funciona el capitalismo en el elemento urbano que existe, que es más veloz y que atiende a su velocidad, que es la ciudad. Y la tecnocrítica se ocupa de lo que pasa un poco en los agenciamientos de los dispositivos, de nuevo, ¿no? De cómo este algoritmo capitalista produce un esquema de extracción de valor simbólico, social, intelectual, económico, político, interseccional, ¿no? De clase, de género, de condición racial, de etcétera, etcétera, etcétera. La tecnocrítica también se ocupa un poco de entender las jerarquías, y esto quiere decir un poco estas tres subjetividades de los tres modos de producción, ¿no? De tierra, capital y trabajo, que son el rentero, el banquero y el patrón, ¿no? Hoy en día tienen un entramado mucho más complejo, en donde como la pirámide corporativa quizá puede permitir entender mejor que estas categorías, que si bien son totalmente correctas de Marx, también pueden ser alimentadas por una capa de abstracción que nos haga entender cómo funciona eso en un contexto en el que el capitalismo está demasiado organizado, ¿no? En donde hay corporaciones enormes que trabajan muchísima información, que protegen su propiedad con muchísima mano de obra, que tienen ejércitos de reserva extremadamente amplios. Y entonces, como recapitulando esos dos puntos, la tecnocrítica se ocupa del algoritmo capitalista, de las jerarquías y cómo las jerarquías se pueden alimentar al mismo tiempo, ¿sí? De los factores de producción y de los modos de producción de la tierra, capital y trabajo, perdón, para entender más profundamente cómo estas jerarquías están incidiendo en las formas principales de poder económico en la sociedad. Y el tercer punto sería que la tecnocrítica permite formular el conjunto de prácticas sociales
que se necesitan para generar un cambio recursivo, y esto lo tengo también en mi texto que ya verán publicado más adelante, en donde tengo 4 cuadrantes de prácticas sociales, prácticas teóricas, prácticas electorales y prácticas de calle. Cómo se necesita que un movimiento que va a disputar un poco el lenguaje, los significados, la emoción, que busca hacer un cambio real en hábitos, en resultados mesurables, necesita reforzarse en diferentes aspectos y considerando las diferentes jerarquías, ¿no? Como el lujo y el gasto de la vida de uno puede ser o puede obedecer a un código social, y como prácticas de calle o prácticas electorales como las en las que se concentraron movimientos como Run for Something, que quiere decir como postúrate para algo en español, como estos movimientos también planteaban, ¿no? Pero es una especie de sinergia que necesita definitivamente tener modelos para entender cómo se producen esas transformaciones y esas comunicaciones del lenguaje, ¿no? Y sobre todo partiendo del hecho de que en el mundo contemporáneo es algo mesurable, ¿no? O sea, hoy podemos hablar de una ciencia de la tecnocrítica porque existen transacciones en bases de datos que nos demuestran informes de resultados en las corporaciones sobre cuánto se ha gastado en behavioral economics y en diseño para que la gente esté enganchada en interfaces y etcétera. Todas estas cosas tienen un valor cuantificable el día de hoy, y eso permite que el psicoanálisis y la teoría crítica puedan formular campos o puedan formular cuestiones en el terreno de la economía. ¿Por qué? Porque existen las transacciones de bases de datos que nos permiten tener residuos de cómo se va produciendo el deseo y cómo se va produciendo el valor y cómo se comporta la gente frente a esas cuestiones, ¿no? Entonces, estos temas, ¿no? Este entendimiento de la cibernética, de la complejidad, de las interacciones maquínicas y del electromagnetismo son la base del entendimiento de la tecnocrítica, que si bien no busca tampoco ser una ciencia, sí definitivamente se encuentra conforme con los principios científicos y puede entender el valor de los residuos de las transacciones, de lo que en computación se llama los logs. Y bueno, eso es todo acerca de por qué es importante la tecnocrítica para mi nuevo libro Lee esto para hacer un cambio real. Y básicamente tiene que ver con que vivimos en un mundo mucho más complejo. Si les gustó este video, por favor denle suscribir al canal y les quiero mucho de nuevo. Muchas gracias por seguir este video. Les amo.